Buenas noches, amables televidentes, una entrega más de su programa Visión Integral. Luis, cerrando el año. Nosotros estaremos cerrando también, Luis. Sí, ¿verdad? Estamos cerrando y entiendo que este programa durante este año ha tenido un crecimiento increíble. Vertiginoso. Vertiginoso, y siempre voy a repetir lo mismo. Y ahora en la última información que tuve es que siguen creciendo los maridos, ¿verdad? Que los sábados no dejan salir y se entretienen con nosotros. Se quedan con Visión Integral. Sí, exactamente. Bueno, Luis, con estos comentarios nosotros vamos a pausar porque tenemos invitados interesantísimos, con lo cual vamos a hacer una evaluación de qué ha pasado en la economía dominicana durante este año y la perspectiva que hay para el próximo año. Estará con nosotros después de esta pausa el licenciado Ivanhoe NG Cortiña. Espéralo, que en breve estaremos conversando con él. Está con nosotros el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, a quien le damos la bienvenida de nuevo a este espacio Visión Integral. ¿Cómo está usted? Gracias, Juan. Gracias, Luis. No se encontró raro que le dijera a usted. La formalidad de la televisión. Yo creo que como está finalizando el año, me estoy poniendo más viejo. ¿Cómo está todo bien? Ustedes no deben olvidar que nosotros estamos entrando en la juventud de la vejez. Así es. ¿Es así? Sí. Bueno, para nosotros es un placer tenerte de nuevo acá. Y, ¿verdad, Luis? ¿Usted piensa lo mismo que yo? Yo pienso al cuadrado. Ok. Mire, interesante hacer este programa, ya finalizando el año, con Ivanhoe NG Cortiñas, que es economista, ya ustedes le conocen, porque es importante siempre hacer una evaluación sobre el tema económico, que tiende a ser importante. O sea, sí. ¿Qué ha ocurrido durante el año? Evaluarlo por una persona que maneja el tema, que tiene información, que tiene datos, que construye datos. Entonces es importante hacer esta evaluación. Y vamos a empezar, Ivanhoe, haciendo una evaluación de el resultado en términos económicos de este año. Ya arribamos, estamos al final del año, entonces ya todo está consumado, como dice. Sí, así es. Bueno, yo creo que qué buena la ocasión, ¿no? Veo que hay un ambiente de mucha alegría en este escenario. Mira, qué bueno que hay un ambiente de alegría. Estos que ustedes reciben obsequios. Estos obsequios llegaron del canal, damos muchas gracias, las gracias a los ejecutivos de este canal que nos han hecho llegar este presente, así que lo agradecemos. Sí, se le agradece infinitamente. Okay. Bueno, usted me presentó como economista y ciertamente, bueno, somos de la misma academia, ¿no? Egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto ustedes dos como yo. Soy un economista desempleado y sin pensión, porque contrario a lo que piensa alguna gente, creen que tengo pensión, parece que no. Vamos a hacer esta aclaración a fin de año. Sí, porque mucha gente me aborda, no, que tu pensión, mi pensión, yo nunca he tenido pensión, ¿no? Y creo que lo pueden abordar por los distintos medios. Pero bueno, yendo a lo concreto de tu pregunta, ciertamente la economía dominicana durante el 2015 ha tenido en términos generales un buen desempeño. Y cualquier economista que va a evaluar una economía selecciona los indicadores básicos para poder decir si la economía marcha bien o si la economía no marcha bien. ¿Por qué decimos que ha marchado bien durante el 2015? Bueno, porque sus principales indicadores, como el PIB, que es el Producto Interno Bruto, creció o estaría creciendo en alrededor de 6.5% según mis estimaciones. Y si eso usted lo compara, porque usted puede hacerlo el ejercicio de evaluación con dos tipos de comparación, si usted lo compara con la meta de crecimiento que se habían forjado las autoridades, que fue de 5% del PIB, entonces estamos hablando de que la economía creció en 1.5% por encima de lo estimado. Y también usted puede compararlo con el año anterior. Esta variable como cualquier otra variable. Yo he querido, para hacer esta evaluación, compararlo con las metas que se han establecido a nivel de proyecciones versus los registrados, porque cuando se hace una estimación normalmente se hace sobre la base de estudiar todas las condiciones y variables exógenas y endógenas que pueden incidir previsiblemente en un escenario determinado. Porque ya el año 2014 pasó,
pues entonces compararlo con el 2014, no necesariamente lo que ocurrió en el 2014 es igual a lo que ocurrió en el 2015. Por eso es más correcto, desde mi punto de vista, para este tipo de análisis, hacer la comparación con relación a la meta estipulada. Y ya decía que el crecimiento superó la meta. Y por encima de los países de América Latina. Sí, diría que es el segundo, prácticamente casi liderando todo el crecimiento en América Latina, y eso ya es una cifra importante. Pero también es revelador de que las economías latinoamericanas tienen un gran espacio para seguir trabajando, incluyendo la dominicana, en alcanzar el pleno empleo. Porque en la medida que una economía crece mucho, es una expresión. Y durante todo el periodo que logra hacerlo. Claro, y es bueno, porque bueno, no hay forma de desarrollarse si no crece la economía, pero también es una expresión de que la economía no se encuentra en pleno empleo. Pero es bien, porque es mejor que crezca a que no crezca. Y en términos del comportamiento de los precios, también vimos que el año estaría cerrando con una inflación que va a estar rondando el 2.5%. Si lo comparamos con lo que la meta de inflación estableció dentro del programa monetario, que fue de un 4% como techo, entonces 2.5. Estaremos hablando que va a terminar en 2.5 según mis estimaciones, y por lo tanto una holgura positiva de un 1.5% por debajo de la meta que las autoridades monetarias se habían establecido, ¿no?, cuando se elaboró el programa monetario del 2015. Otras variables, como por ejemplo el tipo de cambio, cuando se formuló el presupuesto del 2015, a finales del 2014, se estipuló que el tipo de cambio iba a estar situado en alrededor de 47 pesos con 3 centavos. Sin embargo, finalizando este mes de diciembre del 2015, el tipo de cambio se ha situado en alrededor de 45 pesos con 57, 58 centavos. Correcto. Es decir, que estamos hablando de una depreciación del orden del 2.6%, por debajo de lo estipulado en la meta, que si se hubiese cumplido con la meta que estaba establecida en el presupuesto, la depreciación hubiese estado rondando el 3%, sin embargo se estaría situando en 2.6%. También un dato importante de positivo, ¿no?, que reflejan las estadísticas de este año 2015 tiene que ver con el déficit fiscal. Este ha venido y ha continuado desmontándose como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hoy día, según mis estimaciones, se estaría situando en alrededor de 2.3% a finales de diciembre, que comparado con lo que se estableció en el presupuesto del 2015, cuando se formuló en el 2014 y que ya es ley, que se estableció el 2.4% del PIB, entonces estamos hablando que está por debajo, o estaría estando por debajo de la meta que se había establecido. Y con relación a todo lo que tiene que ver con las reservas internacionales netas del Banco Central, que habían estimado en que a finales de diciembre del 2015 se colocara en alrededor de 4.907, 908 millones de dólares, ya para finales de noviembre las reservas internacionales netas se estaban situando casi en 4.900 millones, concretamente 4.897 millones de dólares. Eso quiere decir que ya cuando concluya el mes de diciembre, porque estarían faltando un mes si tomamos en cuenta las estadísticas de noviembre, estamos diciendo que se está cumpliendo la meta casi en un 100%, lo cual también es importante, porque un país cuando tiene una buena reserva internacional neta es un reflejo de que dispone de activos líquidos para correctamente, para confrontar cualquier eventualidad, incluso la cotidianidad de la economía, como son hacerle frente a los volúmenes de importación que se realizan todos los años cuando la economía es abierta, como es el caso de la economía dominicana. También otro avance importante que tuvo la economía dominicana tiene que ver con el déficit fiscal, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. El año pasado, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago se situó en más de 2.200 millones de dólares. Y este año se está situando, o estaría situándose, entre 800 y 1.000 millones de dólares. Es decir, todavía hay déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago, pero el déficit de este año estaría siendo menor que el del año anterior, 2014, y eso se debe a dos razones fundamentales. Una tiene que ver con la reducción de los precios del barril de petróleo, y otra tiene que ver con el aumento en el flujo de turistas en la República Dominicana, tal y como se ha divulgado a través de los diferentes medios oficiales en cuanto a la expansión del sector
turístico, y qué bueno que sea, porque bueno, la economía dominicana tiene grandes atractivos turísticos, tiene ventajas comparativas y ventajas competitivas en este sector, que puede seguir todavía siendo potenciado a los fines de seguir atrayendo más turistas, ¿no? Y en cuanto a la parte que tiene que ver con la inversión extranjera directa, la directa, aunque la inversión extranjera directa se está comportando para el 2015 por debajo de lo que ocurrió en el 2014, el 2014 superó los 2.200 millones de dólares, y este año la inversión extranjera directa se está colocando en alrededor de 1.800 millones de dólares, aunque está por debajo. Eso da una señal todavía de que el país sigue siendo destino de inversión extranjera directa, y yo creo que cuando hablemos de los desafíos de la economía pudiéramos abordar ese tema desde el punto de vista del desafío. Sí, licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, si vemos de la perspectiva de lo que es el déficit fiscal, y hay sectores que les gusta mejor medirlo como el déficit consolidado de todo el sector público, no están hablando entonces que el déficit fiscal es mucho mayor. Están hablando que está algo más de un 5%. 5.8. 5.8% con excepto el 2012. El 2012, excepto el 2012 que subió a 8 puntos y tanto, ¿verdad? El déficit. De tal manera, ¿cuál expresa una mejor situación desde el punto de vista fiscal? ¿Cuál de los dos indicadores la expresa mejor? Le brinda al público consumidor de información, ¿verdad?, una mayor orientación. Si hacerlo desde la perspectiva que usted lo acaba de hacer, o hacerlo a través de lo que es el déficit consolidado de todo el sector público. ¿Qué ventaja y desventaja entre uno y otro? Mira, yo pienso que ninguna de las dos. Y ninguna de las dos, porque cuando una variable, lo que pasa es que a nosotros los economistas se nos hace más difícil explicar las cosas cuando no es como porcentaje del PIB, porque el PIB ya es una variable que, aunque es una variable técnica, ya es de uso común en muchos sectores de la sociedad, incluso de hacedores de opinión. Sin embargo, si uno quiere hacer un ejercicio mucho más preciso, había que distinguir cuál es la composición que tiene el Producto Interno Bruto en la economía dominicana en términos de lo que son los sectores formales e informales. Y el sector informal de la economía dominicana supera el 50%, y el sector informal no tributa. Entonces, si hablamos que si hay un sector, un porcentaje importante de algo más del 50% que no tributa, entonces, ¿cómo expresar en forma, vamos a decir, con peso, que el déficit del déficit fiscal, consolidado o no, como porcentaje del PIB es tanto? Cuando usted está comparando una variable que genera ingresos, que son los ingresos fiscales provenientes de los impuestos, y los impuestos los paga el sector formal, sin embargo lo está comparando con toda una economía donde está el sector formal y el sector informal. Yo creo que es mejor hacerlo como flujo de caja, es decir, ponderar estamos hablando de finanzas públicas en este caso, es ponderar todo lo que ingresa como valga la redundancia, como ingreso corriente permanente dentro de las finanzas públicas, y todo lo que se gasta en el gasto público dominicano. Yo pienso que hacer un trabajo ponderado en ese sentido es mucho mejor. Por eso yo soy de lo que me opongo, en términos técnicos, profesional, no en términos políticos, porque si hablamos de política podríamos abordarlo con otras aristas, que consignar en leyes un porcentaje determinado para un sector correcto, ya sea para educación, ya sea para salud pública, porque estamos hablando de que usted está consignando en una ley y obligando al mismo tiempo al gobierno a destinar un porcentaje del PIB dentro del presupuesto para un sector determinado, educación o salud, cuando a lo mejor la economía crece, como ha estado creciendo importantemente, sin embargo los ingresos corrientes no crecen en esa misma proporción. Entonces, ¿cómo es posible que si los ingresos corrientes permanentes no crecen en la magnitud que crece la economía dominicana? Y vale la pena destacar de nuevo que la economía dominicana la conforman el sector formal e informal, mientras que el sector formal solamente es la que reporta impuestos y esta es la que reporta ingresos corrientes permanentes. Entonces no es justo desde el punto de vista técnico y certero consignar en leyes recursos como proporción del PIB cuando debe ser como proporción del ingreso permanente. Incrementa el gasto corriente. Sí, pero castiga
bajo esa modalidad castiga a otros sectores de la economía, porque usted en aras de cumplir con la ley, entonces destina dentro del presupuesto, cuando se está formulando, claro, tiene que hacer la apropiación que corresponde para cumplir con el 4% o con el 5% que aspira el sector salud. Son penalizados. Sí, yo creo, y quiero que sea precisar para que no me cuelguen, que no es que estoy opuesto a que se le dé mayor asignación presupuestaria al sector salud, al sector educación. Pero hay que revisar las leyes que lo contemplan, porque no se están cumpliendo finalmente. Especialmente con el tema de la composición del PIB, Claro, del sector formal e informal. A eso que me refiero, porque ese es un punto que yo creo que amerita ser sincerizado. Luis, vamos a hacer una pausa, estamos a mitad del programa, entonces venimos y retomamos con la pregunta tuya para seguir comenzando con el licenciado Ayban Jóvenes de Cortilla. Pausamos y en breve retornamos con ustedes. Seguimos esta interesante conversación con el licenciado Ayban Jóvenes Cortiñas, quien con los datos que ha traído aquí reveladores del buen comportamiento de la economía durante todo el año. ¿Se podrá decir entonces que el gobierno pasó con buenas notas? Yo diría que sí, el desempeño es muy positivo. Yo creo que si fuéramos a hacer un titular, yo creo que podríamos decir que la economía dominicana en el 2015 ha avanzado. Y si la economía va bien, dicen que la política también marcha bien. Sí, Eso es lo que en generalmente general no se puede se ser establece como axioma, pero en general es así. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de los desafíos que tenemos Sí. en el 2016. Y habíamos hecho un programa donde analizamos si en un periodo electoral se afectaba o no la economía, se podía afectar o no. Ya eso pero vamos a ver los desafíos que tenemos y creo que Luis quería plantear algo en esa misma dirección. En esa dirección, en la parte de los desafíos, que si uno, ¿verdad?, razona un elemento preocupante dentro de lo que es la economía dominicana, que tiene que ver sobre todo en que venimos fomentando, ¿verdad?, de alguna manera lo que es la informalidad. Venimos fomentándola. Eso estrecha, en cierto sentido, la capacidad de recaudación del gobierno. Correcto. O sea, eso lo merma. Entonces tú tienes por lado esa política, directa o indirecta, ¿verdad?, que está generando cada vez más informalidad. Más informalidad, tiene ese aspecto. Por otro lado, también entonces tienes el elemento que más preocupa dentro de lo que son, digamos, los déficits internos del país, que es el asunto del sector eléctrico. Entonces, yo creo que esos dos elementos, ¿verdad? ¿Cuál perspectiva tendríamos nosotros cuando ya vemos que se ha cambiado todo el esquema, no se ha podido ni siquiera, digamos, lograr lo que es la firma del pacto eléctrico? Quedó también como una materia pendiente para el año que entra. Y también, ¿verdad?, ese aspecto desde el punto de vista fiscal, ¿verdad?, y el aspecto que tiene que ver junto con la política monetaria, que ha sido muy restringida, y con un elemento ahora externo, que es con el aumento, ¿verdad?, de la tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal, cuando el país tiene programado, ¿verdad?, colocar casi 1.200 millones de dólares en el mercado de capitales internacional, y ya esa señal de esos 25 puntos básicos da una señal a ese mercado que entonces ya el costo del dinero va a subir. Implicaría entonces eso que nos saldría más cara esa nueva deuda, y además que tenemos una deuda que se fue acumulando y que cada vez una proporción mayor del presupuesto nacional se tiene que dedicar a pago de intereses. Con ese panorama, ¿cuál sería la perspectiva que tenemos nosotros? Mira, yo creo que tú has hecho una excelente radiografía de parte de lo que son los desafíos que tiene estructuralmente la economía dominicana. Para complementar lo dicho por ti, que lo suscribo, yo le agregaría que la composición del gasto público desde el punto de vista de la clasificación económica ha tenido un retroceso. Para el año 2009, el porcentaje del gasto corriente dentro del total del gasto público se situaba en alrededor del 78% y el gasto de capital en alrededor de un 22%. Hoy día, en el 2015,
el gasto de capital es 15% y el gasto corriente es 85%. Ese deterioro en términos de la composición del gasto es un desafío porque cada vez que hay menos proporción del gasto de capital dentro del gasto público total, eso significa que hay menos recursos para obras de infraestructura, para inversión en obras públicas, y eso naturalmente es un obstáculo para que la economía siga dinamizándose, ensanche sus mercados, modernice su infraestructura, en fin, tiene su impacto negativo. Ese es un punto. Y el otro punto es que, como usted señala, como el endeudamiento ha ido creciendo, para el año 2010 se situaba como porcentaje del PIB, el financiamiento al sector público no financiero se situaba en alrededor de un 29%. Hoy día está alrededor de un 37%, 36.5%. Eso ha hecho que las necesidades de financiamiento del presupuesto de la nación hayan pasado en ese mismo lapso del 2009 al 2015 de 4.6% como porcentaje del PIB, la necesidad del financiamiento del presupuesto de la nación, a 5.8%. Entonces eso es un desafío, porque en la medida que usted tiene que destinar más, necesitar más recursos de financiamiento externo e interno, como necesidad de financiamiento para cumplir con el gasto público y los compromisos locales e internacionales, entonces estamos hablando de que es un desafío y no es un crecimiento totalmente sano, aunque hay que tomar en cuenta que no es que estamos aquí satanizando el financiamiento es una figura financiera que se puede utilizar, especialmente cuando la economía está en recesión, cuando la economía entra en una etapa depresiva, cuando se contrae la economía, bueno, y además también como un medio de complementar el ahorro nacional o el ahorro doméstico cuando este no es suficiente, de manera que se puede ponderar en forma positiva. A nivel de endeudamientos, hay preocupación en algunos sectores del país, a veces políticos, a veces sector empresarial, de que hay un incremento del endeudamiento externo que es peligroso y que el gobierno debería tratar de frenar. Tanto en términos absolutos como en términos relativos lo ha habido. Ahora, con relación al tema de la energía eléctrica que señalaba Luis, que es un tema que yo creo que es importante abordarlo porque se ha ido avanzando. Todavía yo creo que quedan grandes desafíos, especialmente con lo que tiene que ver con las cobranzas, con el nivel de cobranza. El país tiene rezagos en ese sentido, sin embargo, el hecho de que la factura petrolera haya bajado de precios, el barril de petróleo, y el hecho de que se haya en la matriz de generación de energía eléctrica, se hayan incorporado plantas que generan electricidad a través del gas natural, la composición de la matriz de generación eléctrica ha cambiado, ha ido cambiando. Y entonces eso ha bajado los costos. Te puedo dar el dato. El año pasado, en 2014, el costo de generación del megavatio hora estaba situado casi en 8,000 pesos. Hoy día está en alrededor de 3,600. Eso quiere decir que ha bajado en forma importante más de 4,000 pesos. Y eso es una expresión de estas dos variables, del cambio en la matriz. Pero también de la reducción de los precios de los combustibles. Por supuesto. Entonces, yo creo que aunque todavía el sector eléctrico tiene problemas de generación, de distribución y de cobranza, y por lo tanto siguen siendo un desafío estructural y coyuntural también, no menos cierto es que hay que decir que se ha ido avanzando y que no han favorecido factores exógenos como es que no controlamos nosotros, como es la caída del precio del petróleo, que hoy se sitúa por debajo del $35, el mejor. Pero se dice que los altos precios de la energía en el país es uno de los afecta, ¿no?, la competitividad del sector empresarial. Por supuesto. Yo creo que ese es un de los escollos que tiene la economía dominicana. Y otro de los puntos que también Luis resaltaba en cuanto a los desafíos y que yo comparto, es que tiene que ver con el sector informal. En la medida que el sector informal se aleja, crece y se aleja su tributación, eso quiere decir entonces que ese sector informal, aunque se beneficia de las obras de infraestructura que hace el Estado, porque utiliza electricidad, utiliza las carreteras, los puentes y demás, obras de infraestructuras viales y de salud y de educación, un desafío que debe tener el Estado es propiciar, incluso el sector privado también, propiciar que cada vez más el sector informal pase a ser un sector formal. Yo creo que ganan todos, porque el que está en el sector informal está fuera de la seguridad social. ¿Qué lo impide? ¿Qué impide que eso se haga? ¿Hay trabas? Yo creo que sí, que hay dificultades. Hay dificultades en la estructura impositiva,
Yo creo que el que ha montado un pequeño negocio sabe qué tan difícil es poder arrancar, permanecer en el mercado, porque hay figuras impositivas como el anticipo que hace, Estrangulan cualquier negocio. Exacto, especialmente el negocio que está tratando de abrirse participación en el segmento de mercado donde participa. Y yo creo que en su momento, yo soy partidario que ya ha llegado el momento de las reformas económicas. La economía y la... O sea, no se posterga, el año que viene debe propiciarse Debe una ser reforma fiscal en el país. Después de las elecciones. Yo diría que reforma económica. Una reforma económica. Es decir, que abarque muchas figuras, tanto de leyes económicas como también de figuras económicas, porque eso, estamos hablando de abordar el tema de la elusión fiscal. De manera global. Abordar el tema de la evasión fiscal, de la ley de capitalización del Banco Central, del tema de la sostenibilidad fiscal, de las exenciones fiscales. Es decir, son muchas figuras que pueden, y también otra que tiene que ver, y por eso hablo de reformas económicas, con el tema de las cobranzas en el sector eléctrico, porque por más generación competitiva que se haga de energía eléctrica, si el tema de la facturación eléctrica no se mejora en forma importante, siempre vamos a tener un problema causal estructural. Y siempre pongo como ejemplo, en Centroamérica, que tiene niveles de desarrollo parecidos a nosotros, y ustedes han viajado a Centroamérica al igual que uno, sabemos que el sector informal allá, como son, digamos, los buhoneros que están en las diferentes avenidas y calles de las ciudades de Centroamérica y de la República Dominicana, en el caso de Centroamérica pagan su energía eléctrica. Entonces, si allá la pagan, son pobres, o son marginados, o son del sector informal, ¿por qué aquí no lo pueden hacer? ¿Cuál es la diferencia? No, la mitad de la población aquí no debe pagar energía eléctrica. Y no está, para que no hablemos ya de la... Correcto. Del subsidio eléctrico, que es altísimo. Claro, que no hablemos solamente del comercio informal. Por supuesto, por supuesto. Por eso decía, la cobranza, si no se mejora la cobranza en todo el que no paga, ya sea el que la sustrae, ya sea el que la sustrae totalmente o parcialmente, en modalidad que sea, yo creo que si eso no se aborda con seriedad, siempre vamos a seguir continuando con la problemática del sector eléctrico en la República Dominicana. Licenciado, Juan José tocó un elemento importante y es el desafío que tiene la República Dominicana a que sus empresas sean más competitivas en términos del sector externo, para ser mayores generadores de divisas, para que esa riqueza podamos entonces nosotros utilizarla para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y este mismo componente de tipo impositivo, ¿verdad?, es una retranca, pero también es una retranca mantener a través de una política demasiado restrictiva en términos monetarios, de mantener entonces todo un ritmo de devaluación o de depreciación de la moneda, no al ritmo que necesitaría la República Dominicana para que los exportadores sean mucho más competitivos en ese aspecto. Entonces, ¿cómo sortear esta situación? Porque aquí ya tenemos una concepción de que hay un buen desempeño de gobierno cuando la moneda nacional se mantiene estable, ya cuando las devaluaciones son muy pequeñas. Y estamos estableciendo que uno de los elementos de la competitividad no solamente está aquí, la depreciación de la moneda. En ese caso, entonces, ¿cómo sortear eso? Con esa convicción de que la devaluación es mala y, por otro lado, estamos estableciendo que las empresas nuestras tienen ese desafío para poder ser competitivas. Eso es uno. Y dos, ya para terminar de mi parte en este diálogo interesante, es lo que tiene que ver con la parte fiscal, donde nosotros hemos hecho ya 9 reformas de tipo fiscal o tributaria, como se lo quiera llamar, pues, dependiendo. Y nosotros vimos que en el año, ¿verdad?, 90, en el 92, con la reforma que se hizo, ¿verdad?, en esa parte que se simplificó todo el sistema impositivo, ese proceso no se ha seguido. Lo hemos sido ahora como mucho más complejo y eso nos va entonces a nosotros limitando las posibilidades de que el gobierno, ¿verdad?, pueda encontrar otra fuente, ¿verdad?, de financiamiento para lo que son sus prioridades y para impulsar el desarrollo. Sí, porque en esta última parte, porque en el país, en diferentes periodos, se ha abordado mucho el problema económico, fiscal básicamente, más priorizando la fórmula de los analgésicos económicos y no de abordar el problema para solucionar la enfermedad. Y no
los analgésicos económicos lo que vienen es a paliar el dolor, los síntomas. Como un paño tibio, sí. Los paños tibios económicos. Sí, O sea, la traducción literal. Correcto. Mira, yo creo que aumentar la competitividad del sector exportador dominicano, además del tema del valor de la moneda nacional, que es un tema importante, pero habría que, yo diría que hacer el ejercicio porque como nosotros no tenemos tanta incidencia en el mercado internacional, tal vez el tema del precio de nuestras exportaciones no son tan determinantes como países como Brasil, Argentina, que son países latinoamericanos con mucha vocación exportadora, Colombia, algo México, pero aunque tomo en cuenta ese factor, yo creo que hay dos factores más que ayudan mucho o que podrían ayudar mucho a resolver el problema de avanzar en este tema. Uno tiene que ver con los canales de distribución. Nosotros podemos tener los mejores precios competitivos, pero si no logramos apoderarnos, y si no apoderarnos de tener cierta participación importante en los canales de distribución, en los mercados internacionales, no hay forma de penetrar en los mercados. Nosotros hemos estado en la ciudad de Nueva York muchas veces, tenemos familiares en Nueva York, sin embargo nuestros familiares en Nueva York, cuando consumen plátanos, por ejemplo, ¿qué tipo de plátano consumen? ¿Centroamericano o suramericano? La yuca. Sí, exacto. La yuca que está ahora. Exacto. Sin embargo, estamos hablando de la comunidad dominicana, una comunidad importante en Nueva York. ¿Y por qué no consumen plátano, yuca dominicana o banana, guineo dominicano? O lo consumen muy poco, porque no tenemos incidencia en los canales de distribución. Y ese es un punto importante, pero para eso el servicio exterior nuestro debe ser tecnificado, debe trabajar. Más dinámico. La Cancillería ya ha hecho un anuncio, ojalá se haga realidad, pero para eso se necesita no solamente, la voluntad es importante, pero se necesita la gerencia. La gerencia en nuestras delegaciones diplomáticas y consulares a los fines de que éstas puedan situarse en atraer inversión extranjera y abrirle mercado a los exportadores dominicanos. Y además también, como ya lo hemos abordado y ustedes lo han dicho una vez y también yo, el tema eléctrico es un factor importante para aumentar el nivel de competitividad de nuestra industria nacional, tanto la que genera para la oferta nacional como la que tiene vocación exportadora. Bueno, el tiempo se nos ha ido, joven. Así es que no nos queda más que prácticamente despedirnos, darte las gracias y creo que ha sido una conversación interesantísima. Un filete de Contigo despedimos el año y entonces ya nos encontraremos el próximo año en el primer programa que haremos ya en el mes de enero. Así que felicidades. Ustedes deberían de sacar la mitad de la galletita de ambos regalos. Una fundita y compartir. Y yo mandarle un poquito de eso a mi amiga Soraya. Y entonces te lo agradecerá. Darte las gracias y a ustedes, amables televidentes, ha sido un placer compartir los meses que hemos estado con ustedes este año y prometemos seguir el año que viene aquí en mucho mejor. Así que felicidades para todos y el próximo año estaremos de nuevo con Visión Integral.